de la capa hidrodinámica, de la capa térmica. Ya, entonces no vamos a ir muy profundo en lo que es la teoría, solo necesitamos saber que el número de Planck va a ser menor a 0,1 para cuando el sólido esté, por ejemplo, en un ambiente líquido, esté sumergido en un metal líquido. El número de Planck va a ser mayor a 1 cuando esté en un ambiente... Oxy, ¿va a grabar las clases? Pregúntame. ¿Qué? ¿Va a grabar las clases, Oxy? Hoy no voy a grabar la clase, sí les voy a enviar lo que es este PDF que está bien explicado. Esta presentación les voy a enviar. A la siguiente sí ya lo voy a grabar, chicos, ¿ya? Por favor. Ok, Oxy. ¿Ya? Está bien, Oxy. De todas maneras se va a entender muy bien en esta presentación, ¿ya? Entonces cualquier duda igual me la hacen saber, igual por WhatsApp, igual a mi número, me la pueden hacer saber, cualquier pregunta, cualquier duda, incluso de la práctica, ¿ya? ¿Sí? Ya, continuamos. El número de Planck va a tender a 1 en gases, ya sea cuando esté el sólido en el ambiente o directamente en el aire, así, ¿ya? Este valor lo hallamos en tablas, ¿ya? Yo creo que ya lo han visto con el ingeniero, que haya unos valores de tablas. El ingeniero normalmente es, ya en tablas, dicen, ¿no? Entonces, a veces no explica, no sé si cuando yo estaba tomando la materia no explicaba de dónde sacaba los valores, ya entonces en tablas, dice. Entonces anotaba los valores. Pero la tabla es la A15. Entonces de esa tabla vamos a hallar todas las propiedades incluyendo este número de Planck. El número de Nusselt. Esa es su forma básica del número de Nusselt. Está dada por el coeficiente de convección, por la longitud característica, que vamos a ver de qué se trata esta longitud característica, y del coeficiente de conductividad térmica. ¿Ya? El número de Grasov. Este es el número de Grasov. Este es, este es en el que hay que tener mucho cuidado, porque es en el que mayormente se equivocan todos al hacer una ecuación así muy larga. Se vuelve muy larga a veces. Así que van a tener mucho cuidado, sobre todo en este, porque ya después las otras fórmulas ya son más sencillas, pero en esta tienen que revisarlo por lo menos 2 veces. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la gravedad, el coeficiente de expansión volumétrica, que no lo hallamos en tablas, pero sí lo calculamos. Y también la variación de temperatura, la longitud característica, la densidad y la viscosidad dinámica. Cabe recalcar que todas estas propiedades son del fluido, no son del sólido, ¿ya? Y por último, el número de Rayleigh, que es la multiplicación del número de Grasset y el número de Planck. Ahora sí, vamos a ir a la temperatura promedio. La temperatura promedio va a estar dada por esta ecuación. TW es la temperatura del sólido, la temperatura de la plancha, de un cilindro, de una placa. Esa es la temperatura W. Y T infinito T sub infinito es la temperatura del ambiente, ya sea agua, ya sea aire. ¿Ya? Y este valor nos sirve para entrar a las tablas de A15, las cuales vamos a obtener todos estos datos de que son viscosidad dinámica, densidad, el número de Planck, todo eso, la conductividad térmica. Hasta ahí todo claro, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Está claro. Ya. Entonces, vamos a ir con el primer ejercicio. Vamos a hacerlo así, lo más detallado posible para que se entienda y ya los siguientes ejercicios ya vamos a hacerlo más rápido. ¿Ya? Dice, para calcular un área de trabajo en el que la temperatura del medio ambiente es de 17 grados, se utiliza vapor de agua que mantiene la pared del tubo a 120 grados. La tubería tiene un diámetro de 7,5 centímetros. Si el valor necesario para este propósito es de
29.300 watts. ¿Qué longitud longitud es necesario para este calentamiento? Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a calcular la temperatura promedio. La temperatura promedio nos dice que la temperatura del cilindro es de 120 grados y del medio ambiente es de 17 grados. Entonces, sumamos y dividimos entre 2 y ese es el valor de la temperatura promedio. Aquí nos sale 68.5 grados centígrados. Y en Fahrenheit, en Kelvin nos sale 341.5. ¿Ya? Es importante también el valor de la temperatura promedio en Kelvin. ¿Por qué? Porque nos va a servir para lo que es el cálculo del coeficiente de expansión volumétrica. El coeficiente de expansión volumétrica para el ambiente, que ahora es aire, porque cuando es agua es diferente. Para el aire es así de sencillo. Para el aire es directamente 1 sobre la temperatura promedio en Kelvin. ¿Ya? Y nuestro valor va a ser 2.93 por 10 a la menos 3. Hasta unos formularios, los que ya han podido ingresar al Classroom, y todas las fórmulas están ahí. El formulario número 1, para los que quieren revisar, ahora mismo está ahí, porque vamos a ir viendo algunas disposiciones. Por ejemplo, esta disposición del cilindro es horizontal, entonces para eso hay diferentes maneras de calcular el número de Nusselt, por ejemplo. Entonces, si pueden estarlo viendo, el formulario número 1, que es de convección natural, entonces sería muy bien, para que así me puedan seguir mejor, porque a veces, ¿de dónde saca esa fórmula? ¿Verdad? O, Auxi, deme el formulario. ¿Sí? Para eso lo estoy pasando antes. Sí. Bueno, perdón, vamos a continuar con la presentación. ¿Se ve, no ve la presentación? ¿Estamos bien? Siguen entrando sus compañeros. Ya. 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 Entonces, una vez calculada la temperatura promedio, vamos a ir con esta temperatura a tablas. Ya. En la tabla A15 del Cengel. Y aquí yo he podido extraer un pedazo de tabla para poderles mostrar exactamente cómo es y cómo se hace el procedimiento. Entonces, nos ha salido el valor de 68.5 grados centígrados. Pero, si ven los datos de la tabla, aquí, los valores son muy aproximados. Muy aproximados. Oxy, ¿Sí? Oxy, ¿no nos puede enviar el PDF y ya nomás para ir siguiéndolo desde el PDF? Pero Estudiamos. de acá estoy presentándolo y luego lo voy a enviar. Porque no lo he convertido, está directamente en un PowerPoint. Pero se Ah, ve, ya, ya. ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo importante es que se vea una vez terminada la clase, les voy a enviar, no hay problema. ¿Ya? En las próximas clases, ¿será que nos puede enviar antes, por favor? Sí, Es que para seguirlo, pues, Oxy, sí, para ver el exacto. enunciado y todo, pues, ¿Ya? Sí, ¿Listo? porfa, No hay problema, chicos. Les voy a enviar. ¿Ya? gracias. Entonces, por esta vez vamos a continuar lo que es nuestro ejercicio. ¿Ya? Ahora, como nos sale un valor de 68.5, que es bien cercano a 70, el INGE no se toma, o sea, no es de decir ya tiene que salir 2.0, porque no es 2.0, ¿no? Entonces, más al INGE le importa lo que es el procedimiento. No sé si se han dado cuenta en su primer parcial, ¿no ven? Más califica el procedimiento, no tanto el valor, pero sí tiene que ser el valor, pero no tiene que ser tan alejado, ¿no ven? Entonces, lo que podemos hacer es tomar directamente el valor de 70 grados centígrados, porque es más cercano a 70, y extraer los datos que son de densidad, de conductividad térmica, esos son los más importantes.
después de viscosidad dinámica y el número de Planck. Hasta ahí. Esos son los más importantes que necesitamos. Una vez obtenidos los valores, aquí están los valores que ya hemos visto, y esto, de la longitud característica. En este caso es el diámetro, pero ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué es el diámetro? La longitud no podría ser la longitud del tubo, ¿no ve? Es el diámetro porque es por donde se disipa el calor. Recuerden que el calor se disipa perpendicularmente a la superficie, ¿no ve? Entonces, como nuestro cilindro, otra cosa más, en el cilindro no nos dice que si está en vertical o horizontal, ¿no ve? Porque ahí variaría este valor de longitud característica. Lo que no, si no nos dice, cuando digamos en el examen y no les diga, asumen que es horizontal, ¿ya? Después, entonces, esa es la explicación. El calor se disipa por el área transversal del cilindro. Entonces, esa área que se disipa, eso que se corre, es directamente el diámetro. Por eso se pone el número de longitud característica, que es el diámetro. ¿Ya? Entonces, calculamos el número de grados. Como les decía, esta fórmula es bien complicada a veces de hacer. Mejor si es que tienen y la puedan programar en sus HPs directamente para poner los valores y que no se confundan. Si es que no, ya pues tengan un poco más de cuidado, porque esta es en la que más se comete el error. Y aquí tengo ya reemplazado todos los datos. Acá la gravedad, el coeficiente de expansión volumétrica, la longitud característica, que aquí tiene que estar en metros. Después, aquí la densidad, la variación de temperatura. Esta variación de temperatura es la temperatura de la placa menos la temperatura del ambiente. Y al final, la viscosidad dinámica al cuadrado, que nos da un valor de 3.13 por 10 a la 6. Este valor, si se fijan sus tablas, los que tengan sus tablas, hay una parte que dice para el cálculo del número de Nusselt, tiene que ser para placas verticales o tubos verticales, 19. Ahí dice que el número de Grasser por el número de Planck tiene que ser 10 a la menos 9. Pero eso es para tubos verticales. Pero para tubos horizontales también tiene que cumplir esto. Tiene que ser menor a ese valor. ¿Ya? Entonces, con esto vamos a calcular el número de Nusselt. Los que tengan los formularios, ahí dice tubos horizontales y esferas. Y esta es la ecuación para calcular, en ese caso, de tubos horizontales. 0.53 por el número de Grasser por el número de Planck a la 1/4. Reemplazamos los valores y nos da el número de Nusselt. Con este número de Nusselt vamos a calcular directamente lo que es el coeficiente de convección. Recuerdan que la fórmula original o la forma base del número de Nusselt es esta. Entonces de aquí ya hemos obtenido el número de Nusselt. Entonces vamos a despejar ¿qué? El coeficiente de convección. Despejamos H y reemplazamos el número de Nusselt. Y aquí ya lo he reemplazado. Dice longitud característica, pero ya lo he puesto directamente el diámetro, porque el diámetro va a ser la longitud característica. Y nuestro coeficiente de conductividad térmica. Reemplazando valores, nos da un valor de 7.88 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Ahora, ¿qué vamos a hacer? De la siguiente expresión, esta es la ecuación más famosa, ¿no ve? Lo vemos en conducción, convección, ¿no ve? Es el calor, es igual al área superficial, coeficiente de convección, por la variación de temperatura, ¿no ve? Pues es casi sencillo este parcial. Lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Calcular el coeficiente de convección. Después, lo demás, es más sencillo, ¿ya? Entonces, de acá vamos a despejar el área superficial. El área superficial va a ser calor entre el coeficiente de convección y la variación de temperatura.
el calor ya nos da, ¿no ve? Como dato, nos dice que es 29.300 watts. Entonces, vamos a reemplazar nuestros datos y calculamos lo que es el área, 36.1 metro cuadrado. Y sabiendo que el área es pi por d por L, diámetro por longitud por pi, despejamos L y reemplazamos los datos, 36.1 metro cuadrado y 7.5 por 10 a la menos 2, que es el valor del diámetro. Y el resultado nos sale que son 153.2 metros. Y con eso hemos resuelto nuestro primer problema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Buenas noches, Auxi, la parte de las tablas, ¿puedes repetir, por favor? Se me Claro ha que sí. cortado un poquito ahí. Claro que sí. No hay problema. Ya. Entonces, para entrar a las tablas, vamos a calcular lo que es la temperatura promedio, que sumamos la temperatura de la placa, o la temperatura en este caso del sólido, que es el cilindro, más la temperatura del ambiente, dividido entre 2. Nos da un valor, 68.5. Con este valor vamos a entrar a las tablas. Esta es la tabla que van a manejar para esta parte de las constantes, de la densidad, de las propiedades del gas o del ambiente, del aire en este caso. Entonces, como 68.5, les estaba explicando que el INGE no toma que sea bien específico el valor, pero sí tiene que ser un valor muy aproximado. Entonces, en tablas, normalmente, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Entonces, tenemos que hacer una interpolación, ¿verdad? Entre estos dos puntos para que sea a 68.5. Pero casi los datos son los mismos, casi, no diría que es lo mismo, casi. Por eso estamos tomando en esta oportunidad los 70 grados. ¿Ya? Y de ahí sacamos todos los valores que son de la tabla. Los que nos importan son la densidad, el coeficiente de conductividad térmica, viscosidad dinámica y el número de Planck. Y la gravedad, por ende, es siempre 9.81, a menos que les diga energía o algún otro dato. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, Auxi, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro el ejercicio? No es muy Sí, complicado, ¿sí? usted nos dice que la longitud característica es por El donde diámetro. por donde se va a transferir el calor, ¿verdad? Sí, Ahora, nos está diciendo que está saliendo por su área transversal del tubo, si tomamos el diámetro. exacto. Y No sé, a ver, les voy a mostrar aquí tenemos el tubo, ¿no ve? En posición horizontal. Entonces, el calor siempre se va a disipar perpendicularmente al área. Ahorita, la disposición de nuestro tubo va a ser horizontal. Entonces, ¿cómo se va a disipar? Se va a disipar así, ¿no ve? En posición vertical, ¿verdad? Entonces, esa área o esa longitud que recorre va a ser el diámetro. Pues mucho depende de la disposición. ¿Está bien? está saliendo, ¿puedes repetir por dónde está saliendo? Es que según yo le entiendo, está saliendo de un área a la otra área, según No, lo que dijo. no. La De forma transferencia, longitudinal, dirá, ¿no? En el tubo. O sea, a través de las paredes del tubo. sí. Por eso, les estaba comentando que la disposición del tubo ahorita es horizontal, ¿no ve? Así, tal como está. Entonces, el calor se va a disipar hacia ¿dónde? 90 grados, ¿no ve? De la superficie. Entonces, va a ir así. Va a ir así. Si fuera en posición vertical, entonces sí iría y tendríamos que tomar toda esta longitud. Pero como está en posición horizontal, el calor se disipa verticalmente, es decir, hacia el ambiente. Ah, y ahora sí, Oxy, le entendí, gracias. Ya, no, nadie que...
¿Alguna otra pregunta? Oxy nos dijo que usamos unas tablas para cuando el tubo es vertical u horizontal. ¿Cuáles son esas tablas? Ya. Están en el Classroom que les he enviado el código. Ahí están las tablas. La primera tabla es, Está bien, Oxy, muchas gracias. de nada. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar al siguiente ejercicio? Porque me dijo el auxiliar, el anterior auxiliar, que va a atender reclamos después de la clase. Así que vamos a tener que pasar, nos va a tocar un ejercicio más, vamos a avanzar y luego ya. ¿Está bien? ¿No hay preguntas? Sí, Aux, ¿Se está bien. entendió? Todo súper. Ya, listo. Entonces vamos a ir con la segunda pregunta. Dice, una tarjeta delgada de circuito eléctrico de 0.1 por 0.1 metros se tiene que enfriar a 200 watts metro cuadrado. Si el medio ambiente se encuentra a 30 grados centígrados, la tarjeta se coloca en posición vertical, suponiendo que la tarjeta se mantiene constante, determinar la temperatura promedio de la cubierta de la tarjeta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Vamos a sacar nuestros datos. Nos dice que para la tarjeta necesitamos que se disipe el calor. Entonces vamos a necesitar esta cantidad de energía por área. ¿Ve? El aire está a una temperatura de 30 grados, nos dice aire. Entonces, como le estaba explicando hace ratos, el calor se va a disipar de manera perpendicular al ambiente. Aquí es el ambiente y la tarjeta está en posición vertical. Entonces, el calor se va a disipar en esta dirección. Entonces, para este caso, nuestra longitud característica va a ser un lado de la tarjeta. ¿Lo ve? Entonces, la pregunta es la temperatura promedio de la placa. Entonces, nos dice TW. Entonces, vamos a calcular ese TW. Ahora, para este dato no podemos hacerlo, ¿no? Porque nos faltan datos, tenemos que calcular sí o sí lo que es la temperatura promedio. Pero para esto, para este caso nos vamos a dar un valor de TW que sea mayor, obviamente, ¿por qué? Porque está disipando al ambiente, que la temperatura del ambiente. Para este caso me he dado un valor de 70 grados centígrados. Puede ser mayor, puede ser menor, no hay problema, pero la cuestión es que sea mayor a 30 grados. ¿Ya? Entonces, con ese valor vamos a calcular la temperatura promedio para poder entrar a tablas. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar los 70, los 30, dividido entre 2, que son 50 grados. También necesitamos la temperatura en grados Kelvin. ¿Para qué? Para calcular el cociente de expansión volumétrica. Ahora sí, el valor de cociente de expansión volumétrica va a ser 1 sobre la temperatura promedio, que en este caso es 323 Kelvin. Desempezamos los datos y el valor es 3.096 por 10 a la menos 3. El valor obtenido de la temperatura promedio, con ese valor vamos a entrar a las tablas de Stengel otra vez. Entonces ahora ya no lo he recortado toda la tabla, pero sí un pedazo para mostrarles. Entonces, ¿cuánto es la temperatura promedio? 50, ¿verdad? Entonces hemos calculado 50. Entonces, de la tabla, lo que nos importa, valor de la densidad, valor de la conductividad térmica, valor de la viscosidad dinámica y el valor del número de Planck. Entonces, esos datos los vamos a extraer de la tabla. Y la gravedad, que siempre va a ser 9.81. Ahora, como le estaba diciendo, la longitud característica para este caso va a ser 0.1 y la disposición es vertical.
calculamos el número de Grasser, que está dado por la fórmula, y acá ya estamos reemplazando los datos, que es la gravedad, 9.81, cociente de expansión volumétrica, nuestra longitud característica, que es 0.1 para la placa, la densidad y la variación de temperatura, que es 70 grados que hemos tomado. Estos no son valores todavía reales, solo estamos iterando datos, ¿ya? 70 grados menos 30, ¿ya? Aquí, como ya sabrán, no importa si es Kelvin o Fahrenheit, o Kelvin o grados centígrados, de todas maneras se va a ir, ¿ya? Por eso aquí prefiero ponerlo en grados centígrados para no hacer la transformación. Después, la viscosidad dinámica, y obtenemos 4.7 por 10 a la 6. Este valor, como es una placa vertical, y allá en sus formularios, los que tienen en sus formularios, no sé si lo tienen o podemos verlo ahora para que no haya dudas los que no tienen. Ya, ¿se ve? Sí, Auxi, se ve. Entonces, aquí estamos en nuestra tabla de convección natural. Entonces, acá hay para el cálculo del número de Nusselt, que son varios casos. Vamos a tratar de verlos, muchos de ellos. Pero para este caso dice placas verticales. La placa está en posición vertical. Entonces, puede ser esta, puede ser esta, pero depende de qué, de la multiplicación del número de Grasser por el número de Planck. Si es menor a 10 a las 9, entonces usamos esta fórmula. Y si es mayor a 10 a las 9, entonces usamos esta fórmula. Entonces, para nuestro caso, nos da 4.7 por 10 a la 6. Pero si multiplicamos por el número de Planck, que nos sale menor a 1, nuestro sale 0.72, entonces va a ser menor. Entonces, sabiendo eso, vamos a escoger el valor de 0.55 por el número de Grasser, por el número de Planck, a la 1/4. Esta va a ser la fórmula válida para el cálculo del número de Nusselt. Ahora sí se entendió, creo, ¿no? ¿De dónde sale? Sí, sí, ok. Vale, continuamos. Cuando se trata de placas verticales, debemos tomar en cuenta este valor, que hemos explicado. Entonces, el número de Nusselt va a estar dado por esta ecuación. Y reemplazamos los datos. 4.7 por 10 a la 6 y 0.7228, que es el número de Planck, a la 1/4. El número de Nusselt nos sale 23.83. Ahora, esto ya es un poco más repetitivo. Cálculo del cociente de convección. Volvemos a la ecuación original o madre, por así decirlo, porque de aquí salen todas las otras ecuaciones también, haciendo ecuaciones diferenciales, cálculos, pero esta es la fórmula más sencilla. Despejamos cociente de convección. Ya tenemos todos nuestros datos. Sabemos el número de Nusselt, cociente de conductividad térmica, que lo hemos sacado de la tabla, y longitud característica, que es 0.1. Con esto calculamos el cociente de convección, que es 6.52 watts metro cuadrado de óxido. Ahora, de esta siguiente expresión, lo que nos da es el calor por área, ¿no ve? Entonces tenemos que despejar. Primero vamos a despejar la temperatura de la placa. Ahora sí, para calcular. Y vamos a hacer esto que nos da de dato el calor por área por 1 sobre el cociente de convección más la temperatura del ambiente. Ahora aquí tampoco importa si es grado centígrado o grado Kelvin, porque de nuevo es una sola suma, ¿no ve?
Entonces, pónganlo como ustedes quieran. Yo lo he puesto en grado Kelvin. Reemplazo los datos y tengo la temperatura, que es 333.7 kelvins, o en grados centígrados 60.7 grados centígrados, que esa es la temperatura de la placa, para que el calor por área se disipe de 200 watts metro cuadrado. ¿Se entiende? Y ese sería nuestro ejercicio, segundo ejercicio, chicos. No sé si me han logrado entender y tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Se entendió? ¿Está todo claro? Sí, sí, creo que quedó todo claro. Ya. Entonces, por la clase de hoy vamos a dejar, yo creo que está ahí, le voy a comunicar a su auxiliar que puede estar ingresando y ya, ¿sí? En la parte donde asume un valor, ¿Sí? sí o sí hay que asumir, o por qué lo está asumiendo este valor exactamente, no sé. Ah, ya. ¿Por qué asumimos ese valor? Por ejemplo, o sea, si no asumimos, por ejemplo, esa temperatura TW, por razón, no vamos a poder ni calcular la temperatura promedio, ni entrar las tablas, ni el número de Nusselt, nada, ¿no? Entonces, lo que hacemos, o sea, lo que hacemos ahorita básicamente es hacer una iteración, ¿ya? Nos damos un valor y como que las ecuaciones ajustan la curva para que nos dé el valor original. Por eso es que nos damos ese otro valor, o asumimos ese valor. Puede ser, como les digo, cualquier otro valor, pero para este caso es los 70. No voy a decir que, la OXI ha puesto 70 y sí o sí tiene que ser 70. ¿Ya? Los valores, el resultado puede variar, no tiene que estar oscilando en esta temperatura. Puede ser 55, 65, pero tiene que ser muy cercano a estos valores. ¿Ya? Es una iteración. Sí, entonces lo que tendríamos que hacer es usar de nuevo esa temperatura que hemos hallado y volver a realizar todo de nuevo. Las ecuaciones ya han ajustado, ya se ajusta con las ecuaciones, eso, y nos bota el valor que este sea. Si quieren comprobar, pueden hacerlo otra vez, toda la ecuación con estos valores, y les va a dar un valor muy aproximado o muy cercano. Está bien, Auxi, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta antes de concluir? Oh, entendido, sí. Muy bien, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Las clases las quiero hacer por lo pronto, así por presentaciones, y sí les voy a pasar lo que es la presentación antes de la clase. Ahora, quería tocar un momento de lo que son los horarios. No sé si están todos así de acuerdo que sea este horario, porque ya habían quedado, pues también les pregunto, porque, por ejemplo, yo puedo a partir de las 7:30, no a las 7. Si, digamos, si fuera jueves, entonces a partir de las 7:30 sería la clase. Pero si es cualquier otro día de lunes a viernes, entonces, pues a las 7 no hay problema. Está bien el horario, Auxi. Va a ser mucho lío cambiarlo. Este horario está bien, Auxi. Ya, entonces, no sé cuándo van a dar su parcial, no sé, dije, solemos dar, digamos, primero parcial y digo, 2 semanas después, segundo parcial, etc. Entonces, no sé si tienen alguna fecha para su examen. Solo hicimos un ejercicio con el Inge, supongo que le falta hacer algunos ejercicios más y recién nos va a decir. Ya. Entonces, vamos a estar avanzando también por lo pronto conmigo. Quiero hacerlo, o sea, no sé si están de acuerdo, hacerlo las presentaciones en PowerPoint para que sea más agradable a la vista, que sí se ve, se entiende mejor, ¿no? Porque si los ve dar en una pizarra y a veces mi letra no se entiende muy bien. No, está mejor. Está bien, Auxi, así. Auxi. Perfecto, está así, sí. Ya, listo. Entonces vamos a quedar los jueves a las 7:30. Yo les voy a enviar un enlace, o si no, si me vuelven admin del grupo, entonces yo lo voy a cambiar también el enlace, porque está con su enlace del anterior Auxi, ¿no? Entonces, eso voy a concordar con el Auxi.
Y, se me olvidaba que para esto, para esta semana les voy a dar una pequeña tarea, ¿ya? Para que estén practicando. No cuenta por puntos, pero si el que la hace, entonces, bien, significa que ha entendido el tema, ¿ya? Entonces, se los voy a enviar de todas maneras. Dice, una varilla se encuentra en posición horizontal, lo mismo que hemos visto en el primer ejercicio, y tiene un diámetro de 5 milímetros, ¿ya? Si la varilla se sumerge en agua, aquí ya cambia, es lo único que cambia, si la varilla se sumerge en agua. Para agua, lo único que cambia es el coeficiente de expansión volumétrica, ya lo estaba diciendo. Para aire es 1 sobre la temperatura promedio en valor absoluto, que es grados Kelvin. Pero para este valor tenemos que hacer un balance o una fórmula que viene con densidades diferentes. Entonces, la fórmula está igual en el formulario, ¿ya? Ahí la ven, ahí dice para gas y para líquidos, ¿ya? Ya que no está la auxiliar, entonces les puedo mostrar mientras. Acá está la fórmula. Esta fórmula tienen que usar. La densidad, que es del ambiente. Aquí la densidad, que es del líquido, o bueno, de la superficie. Esta densidad es... Perdón. Esta densidad ya les voy a mostrar, si es que el INGE más o menos sabe avanzar de esto. Esta densidad sabe ser la controversia a veces. Si el INGE avanza, estaría bien. Si no, entonces me preguntan, Auxi, ¿cómo puedo calcular esta densidad? Ya, se lo dejo para que averigüen. Después, esta es la densidad del ambiente también otra vez. Ya, eso es lo único que cambia, el coeficiente de expansión volumétrica. Después, todo lo demás es lo mismo. Ya, entonces, por ahí cuidado que les que hemos practicado todo en aire y se les presenta así en agua. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, para eso también vamos a tratar de cubrir todos los casos en los que el INGE tal vez nos puede pescar, ¿no ve? De alguna manera. Y el auxiliar no me... Ya. Eso chicos. Ya, si tienen alguna duda del ejercicio, me preguntan entre semana, no hay problema, les voy a contestar cuando yo pueda. Y también acerca de las notas de auxiliatura, ya voy a tener algo mejor estructurado. La siguiente les voy a proponer cómo podemos hacer lo que es el avance, ya lo vamos a tener claro. La siguiente semana ya vamos a acabar este ejercicio, lo vamos a hacer y vamos a empezar directo con convección forzada, ¿ya? Pero si es que tienen alguna duda, siempre me consultan, ¿ya? En clase igual no me voy a molestar. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, chicos, nos vemos a la siguiente semana. Y a ver, les voy a dejar con su auxiliar. ¿Dónde está? No sé si ya está. Gracias. De nada.